Antes de comenzar, quiero hacer algún comentario. El cateterismo, todos los demás estudios son no invasivos. Este es el invasivo. Este es el invasivo, el que implica ir hasta las coronarias, a la misma cavidad del corazón e inyectar medio de contraste para ver la anatomía y ver precisamente cómo está el árbol coronario. Muy bien, adelante, Paola. Muy bien, buenos días, doctor, compañeros. Continuando con los métodos exploratorios del corazón, ahora voy a hablar del cateterismo cardíaco. A modo introductorio e histórico, es muy importante e interesante mencionar que experimentalmente el fisiólogo Claude Bernard introdujo en el año de 1884 catéteres en el corazón de un caballo. Pero no fue hasta el año de 1929 que se realizó el primer cateterismo cardíaco en el humano a través de Werner Forssmann, el cual fue un residente de cirugía en Alemania que introdujo una sonda desde una vena del antebrazo izquierdo hasta la aurícula izquierda. Este hecho demostró la factibilidad de introducir sin complicaciones un catéter al corazón humano. Un Esto año después, anecdótico, Paola. Forssmann estaban en una guardia de cirugía, justamente de cirugía, y estaban en una guardia ahí, pues no haciendo nada, y dijo, ah, caray, ¿qué tal si me pongo una sonda de Foley por la vena? Y a ver qué me pasa, fíjense nada más. Y sí, fue con su amigo el radiólogo, se puso la sonda y lo vio, dijo, ah, caray, pues sí se puede ver. Y de aquí nació precisamente el estudio de invasión vascular. Y creo que de aquí nació todo lo que ha revolucionado a la terapéutica realmente de toda la vasculatura, desde el cerebro hasta los pies. Adelante. Sí, y en un año después, en 1930, Klein obtuvo sangre venosa mezclada a través de esta misma técnica para calcular el gasto cardíaco por el método de Fick. Durante los años 40 a los 60, varios investigadores, entre los que destacan Corner, Richards, Sounles y Seldinger, perfeccionaron este método y sentaron las bases sobre las cuales se practica el cateterismo cardíaco en la actualidad. Por sus contribuciones al desarrollo del cateterismo cardíaco y los cambios fisiopatológicos en el sistema circulatorio, Werner Forssmann, André Frederick Conrad y Dickinson Richards compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1956. Durante casi 50 años, el cateterismo cardíaco fue un procedimiento prácticamente limitado para fines diagnósticos. Sin embargo, esto cambió radicalmente cuando otro alemán, Andreas Gretzik, describió en una carta a un editor de una revista en el año de 1978 una angioplastia coronaria transluminal percutánea que él había realizado por primera vez en un hombre en Suiza el 16 de septiembre de 1977. Con esta técnica se dilata una obstrucción aterosclerosa coronaria insuflando un balón, y también este fue el precursor para esta técnica que aún se sigue realizando. Otros acontecimientos que se suman: en 1970, Swan y Gans diseñaron un catéter balón que permite la realización de cateterismo derecho sin control radiológico y permite medir los parámetros hemodinámicos de los pacientes, sobre todo en terapia intensiva. Hoy en día, la práctica del cateterismo cardíaco es reconocida a nivel mundial como una subespecialidad denominada cardiología intervencionista. A la terapéutica que se realiza mediante esta técnica se le conoce como tratamiento intervencionista. Aquí en esta diapositiva se muestra Forssmann y la radiografía documentada de su hallazgo, que fue en sí ya el cateterismo cardíaco. Para comenzar, el cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria son considerados los estándares de oro en la valoración de la anatomía y la fisiología del corazón y sus vasos. Este procedimiento requiere introducir un catéter en el corazón para medir los parámetros hemodinámicos y realizar la angiografía o angiogramas para la obtención de un diagnóstico cardiovascular.
El cateterismo se indica para precisar el diagnóstico clínico, determinar la gravedad de una enfermedad y lesiones, para poder evaluar el tratamiento y realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Este es realizado en la sala de cateterismo en áreas de hemodinamia en los hospitales en un ambiente estéril que consta de un equipo de fluoroscopía de alta definición que permite la visualización en tiempo real desde diferentes proyecciones a medida que se va introduciendo este catéter. Las imágenes se reproducen por video analógico o mediante sustracción digital. Además, esta sala cuenta con equipos de monitorización electrocardiográfica para el registro de presiones y para la inyección del medio de contraste, así como los medios necesarios para atender cualquier complicación que pueda presentar el paciente. Las aplicaciones del cateterismo cardíaco son básicamente destinados hacia 3 fines, siendo diagnósticos para evaluar la anatomía cardiovascular, la función ventricular, cortocircuitos, gradientes de presión, áreas valvulares, regurgitaciones, resistencias vasculares. Terapéuticas para implantación de marcapasos, septostomía interatrial, extracción de cuerpos extraños, cierre mecánico de alteraciones o malformaciones congénitas como persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular y fístulas vasculares, infusión de drogas y soluciones y angioplastías vasculares o valvuloplastías, o con fines de investigación para el estudio de la historia natural de ciertos padecimientos o entidades patológicas, para las correlaciones entre las observaciones clínicas y o diversos procedimientos de diagnóstico con hallazgos en el cateterismo, o simplemente para estudios experimentales de drogas o nuevos procedimientos que se van incluyendo a este procedimiento. Sin embargo, en el área clínica son abordados los primeros 2, al igual que mi presentación. Las contraindicaciones para la realización de este procedimiento, no hay ninguna contraindicación absoluta en pacientes que comprenden y aceptan los riesgos que conlleva el cateterismo cardíaco, ya que esta técnica pues se realiza en gran parte o en gran número de pacientes en los que prácticamente les salva la vida, que se encuentran ya al borde de una situación en la que ya no se evalúa más allá, sino ya el hacer el procedimiento y pues aquí gana más se tiene que superar el riesgo porque el beneficio pues sin duda va a ser pues mayor para el paciente. Sin embargo, existen diversas contraindicaciones relativas que constituyen diversas comorbilidades o patologías que presenta el paciente y generalmente pues se encuentran en un compromiso muy alto, como una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica grave, a menos de que a estos tipos de pacientes se les realice una diálisis previa al procedimiento, en bacteremias, en accidente cerebrovascular agudo, en hemorragia de tubo digestivo, cuando se encuentra en un estado de anticoagulación excesiva o administración reciente de líticos, en alteraciones electrolíticas graves no corregidas, antecedentes de reacciones anafilácticas o de otro tipo a los medios de contraste yodados y al antecedente de alergia, anafilaxia o broncoespasmo al ácido acetil salicílico, ya que este se utiliza en cierto número de pacientes como premedicación a este procedimiento, o aquellos que no se haya desensibilizado previamente a este mismo fármaco. El cateterismo cardíaco diagnóstico es el primer punto a abordar, ya que este es indicado por un cardiólogo clínico una vez que el paciente ha sido estudiado y valorado cuidadosamente por la historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma, estudios radiológicos como la teleradiografía de tórax, pruebas de esfuerzo, ecocardiograma, estudios de medicina nuclear y resonancia magnética. Las indicaciones más frecuentes para realizar este procedimiento son cuando es importante confirmar o descartar una entidad patológica que se sospecha por clínica y cuya presencia o ausencia es evaluada por métodos no invasivos quedó en duda, para obtener la información necesaria para decidir por la mejor alternativa entre el tratamiento médico, intervencionista o quirúrgico, para definir aspectos fisiológicos y anatómicos necesarios previos a la realización de cirugía, para evaluar la utilidad de determinado tratamiento farmacológico,
para conocer la evolución de un padecimiento ya diagnosticado y para establecer sobre bases estadísticas el pronóstico probable del mismo. Es importante mencionar que solo así se puede decidir si existe la necesidad de llevar a cabo un estudio que no esté exento de riesgo, y es precisamente esa evaluación previa la que establece la búsqueda o duda de resolver en este cateterismo, ya que este procedimiento es riesgoso, es muy invasivo y muchas de las veces la información que se busca puede ser obtenida por medios previos, así que es importante no saltarse esos pasos anteriores y pues ya llegar al cateterismo ya en última instancia. De hecho, hay procedimientos que se pueden también realizar en el cateterismo ya con fin terapéutico para no exponer al paciente a cirugías de corazón abierto o de otro tipo. La información que se obtiene del cateterismo cardíaco con fin diagnóstico se va a separar de acuerdo a los datos derivados o que son susceptibles de encontrar. Se deben de tener algunas consideraciones y cuidados previos a la realización de este, ya que los pacientes con diabetes tratados con metformina deben de suspenderla a 24 horas antes de este procedimiento y reiniciarlo hasta 48 horas posteriores de la administración del medio de contraste para reducir el riesgo de acidosis láctica. La warfarina también se debe de suspender hasta 2 o 3 días antes del cateterismo. Otras estrategias también encaminadas o destinadas a reducir el riesgo de alguna reacción o alguna complicación incluyen la administración de bicarbonato sódico 1 hora antes y 6 horas después del procedimiento, utilizar medios de contraste hiposmolares o isosmolares y también limitar el volumen de contraste, aproximadamente menos de 50 mililitros por procedimiento. Y también es preferible que el paciente tenga un ayuno de 6 horas previas, haya recibido una sedación consciente por vía intravenosa para que el paciente permanezca despierto, pero esté sedado y tranquilo durante el procedimiento. Y en pacientes con sospecha de arteriopatía coronaria se utiliza o se administran 325 miligramos de ácido acetil salicílico como tratamiento previo, y en quienes posiblemente progrese el procedimiento a una intervención coronaria percutánea, que es la angioplastia, se sugiere que se agregue otro antiagregante plaquetario como el clopidogrel. Para ahora pasar a lo que viene siendo la técnica, que consiste en conseguir un acceso vascular con previa asepsia y antisepsia del sitio de donde se va a puncionar a través de una técnica percutánea o técnica de Seldinger. Esta se hace a través de una arteria cuando se va a realizar un cateterismo izquierdo o una vena si se va a realizar un cateterismo derecho, tal como se comentó hace un momento. En esta se va a entrar a la arteria femoral o radial, que son las arterias más frecuentemente abordadas, y a la vena femoral, braquial o yugular interna para cada uno de estos cateterismos. En el interior de este vaso se va a introducir una aguja y a través de ella un alambre que se va a guiar hasta el corazón, y después a través de este se va a introducir el catéter para ahora sí sacar la guía y dejar el catéter, y ese va a ser el que se va a estar manipulando y el que va a estar dando el trayectorio y la pauta del procedimiento. El extremo distal de este catéter va a llegar a esas cavidades. Este varía en su forma, en el número de agujeros distales y en los aditamentos incorporados, ya que algunos de estos catéteres tienen balones que son para dilatar vasos o válvulas, otros tienen un tipo de cuchillas rotatorias para extraer placas de ateroma, otros tienen biolomos para biopsias miocárdicas, otros tienen electrodos de marcapasos, filtros para impedir embolismos distales durante angioplastía y globos para dirigir a través de la corriente sanguínea el catéter como tal y así facilitar la toma de presiones en cuña o de enclavamiento. Yo creo aquí, un segundo, Paola, yo creo que aquí acaba de mencionar, Paola, un resumen total de las indicaciones del cateterismo, para que lo tengan presente, por favor. Adelante. Sí, para la realización del cateterismo de las cavidades derechas, en este, bueno, se va a medir lo que son las presiones del corazón derecho, ya como mencionaron, y de la arteria pulmonar. Está indicado en pacientes que presentan disnea inexplicable, hipertensión pulmonar, cardiopatía valvular,
enfermedades pericárdicas, disfunción ventricular derecha o izquierda, ya que el doctor nos comentaba que hay un abordaje que se comienza o que es cateterismo derecho, pero se va a llegar a las cavidades izquierdas a través de un cateterismo transeptal, que es con un catéter que tiene como una punta que va a hacer o va a perforar el tabique interauricular, y por ahí se va a pasar a través de la aurícula derecha, aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo. También se realiza en sospecha de cortocircuitos intracardíacos, y ahí lo menciono, con un catéter con globo en la punta. También el cateterismo de las cavidades izquierdas. Mide las presiones de las cavidades izquierdas como un factor determinante de lo que es la capacidad funcional del ventrículo izquierdo, que mediante la ayuda de la fluoroscopía se va a ir introduciendo poco a poco hasta la aorta ascendente y a través de la válvula aórtica. Aquí se muestra de manera gráfica cómo se da en sí el abordaje de lo que es el cateterismo, ya sea por la punción de una arteria, aquí este es izquierdo, de una arteria radial o de una arteria femoral. Y así más o menos están las áreas de cateterismo en las salas de hemodinamia de los hospitales, donde parecería un tipo quirófano porque el área debe de estar estéril. También hay una mesa tipo quirúrgica donde se va a colocar al paciente, y se encuentran pues los aditamentos que comentaba ayer, que es un tipo arco en C para ir guiando lo que va a ser la fluoroscopía, y las pantallas grandes para visualizar en tiempo real el comportamiento que está teniendo pues el procedimiento. También ayer comentaba que con el cateterismo diagnóstico se pueden tener varios parámetros. Estos son de manera general, obviamente cada uno se aplica de manera específica a cada patología. La trayectoria del catéter nos permite establecer, en ausencia de una comunicación anormal, un trayecto específico y característico de acuerdo a cómo se insertó, ya sea arterial o venoso, conociendo una proyección anatómica de las cavidades del corazón y de los grandes vasos en las diferentes angulaciones de la fluoroscopía. Sin embargo, si existe alguna diferencia en el trayecto normal del catéter, se va a inferir diferente cardiopatía congénita, tal como o alguna otra alteración, ya que, bueno, por ejemplo, en la imagen se puede mostrar lo normal. Aquí se encuentran las proyecciones antero-posterior, lateral, oblicuo anterior derecha y oblicuo anterior izquierda, en la que se muestran cómo son cada uno de los trayectos al abordar lo que viene siendo las arterias, ya sea a nivel femoral o a nivel braquial. Aquí no se aprecia el corazón, pero de manera representativa los óvalos representan la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la pulmonar, como se va viendo el paso de cada una de estas líneas, que sería en sí lo normal, el trayecto que nosotros ya sabemos, que va desde estos grandes vasos hasta llegar a lo que viene siendo la aorta, entrar a las cavidades o ya sean las venas cavas. Cuando se encuentran ciertas alteraciones, tal como se muestra aquí en la imagen, por ejemplo, en la imagen A hay una comunicación interauricular, y así se aprecia que el catéter, al ser introducido a través de la vena cava inferior, aurícula derecha, va a pasar hacia lo que viene siendo la aurícula izquierda también, por esa comunicación que existe. En el B se aprecia una persistencia de la vena cava superior izquierda, ya que el catéter pasa de lo que viene siendo la vena cava inferior a aurícula derecha y ahí al seno coronario, y va a ascender por la vena cava superior izquierda, y esto pues no debería de pasar. Y en la C se muestra una persistencia del conducto arterioso, en donde el catéter avanza de la vena cava inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, y de ahí va a pasar al conducto arterioso. A la aorta. Ajá. Esa es la llave de sol, ese es el signo de la llave de sol, justo de la persistencia del conducto arterioso. Otro de los usos también es para el registro de las presiones, ya que los cambios de presión en la cavidad cardíaca o en los grandes vasos son transmitidos
a través del agujero o agujeros distales de este catéter a una columna de solución salina que se encuentra de manera externa, que es recibida o a través de un transductor que va a transformar la señal de presión en una señal eléctrica, que a su vez va a amplificar esa respuesta y va a convertirla en un registro gráfico para su estudio. Y que nosotros ya lo vimos y lo dibujamos en el diagrama de Vickers, ya lo tienen todos ustedes, cuáles son las diferentes presiones que existen en las cavidades cardíacas. Así es. Entonces, para poder conseguir esto se requiere que haya una calibración adecuada de este equipo con una correcta nivelación de la presión de referencia de 0 milímetros de mercurio a la altura de la aurícula izquierda y una estricta verificación de los catéteres, que estos se encuentren muy bien purgados y libres de burbujas de aire para que no haya falsos resultados. También se puede medir la presión en cuña o la presión de enclavamiento, que también ya se nos había comentado, en la que este catéter, bueno, va a inflar y va a establecer lo que es la presión venosa capilar. Va Bueno, a la presión obstruir el capilar flujo, pulmonar. Paola. ¿Mande? El globo abierto impide el flujo y entonces al impedir el flujo mide hacia adelante la presión, que es la misma hasta la aurícula izquierda. Esto debe ser instantáneo, rápido, para no disminuir el flujo al pulmón, precisamente a la vasculatura pulmonar. ¿De acuerdo? Sí, así sí está bien. Entonces, al medir esta presión, se va a inferir la presión de la aurícula izquierda, porque es una aproximación pues muy certera al realizar esto que acaba de comentar el doctor. Y también es la distal del ventrículo izquierdo, es similar de la presión capilar pulmonar, la presión de la aurícula izquierda en ausencia de estenosis mitral y de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que es una de nuestros elementos importantes de juicio para saber cómo está integralmente, así gruesamente, la función ventricular. Pregunta de examen. También se permite el análisis de los registros de la presión, que es tomando en cuenta los eventos auriculares, ventriculares y las valvulares del ciclo cardíaco, así como la fisiopatología de la sospecha diagnóstica que se tiene, que era lo que comentaba el doctor hace un momento del diagrama de Wiggers, que ya conocemos cada una de esas curvas y nos permite tener estas presiones que se muestran en la imagen, que va de, por ejemplo, de la arteria aorta, una sistólica de 90 hasta 140 sobre 5 a 12 milímetros de mercurio, de la arteria pulmonar de 17 a 35 sobre 4 a 12, de los ventrículos derecho e izquierdo también, el ventrículo izquierdo con mayor presión de 90 a 140 sobre 5 a 12, ventrículo derecho de 17 a 35 sobre 4 a 12, y la de la aurícula izquierda y aurícula derecha se muestran las presiones también y la media. Estos análisis de registros de presión van a permitirnos establecer o definir 4 aspectos. Este es el primero, que consiste en definir el valor absoluto de la presión. El segundo es describir la morfología de las curvas de presión, que ya son las que se muestran aquí en el diagrama, que son las presiones ventriculares, auricular, de la arteria aorta y con sus respectivas aperturas y cierres de las válvulas auriculoventriculares o semilunares en cada una de las partes del ciclo cardíaco, ya que el análisis de los cambios en la morfología del registro de la presión permite en el diagnóstico deductivo de ciertas patologías. Por ejemplo, en el registro auricular, el hallazgo de la fusión de la onda C con la V, como se muestra en esta imagen, el vértice de esta última onda, que es la V, se encuentra elevado o adelantado y esto sugiere una insuficiencia de la válvula AB en una insuficiencia mitral pura. Este es un ejemplo de este paciente en donde se ve claramente esa elevación de ese pico, de esa onda V. También para establecer la interrelación de presiones, ya que
La interrelación de estas presiones entre una cavidad de un vaso con otra cavidad u otro vaso permite establecer el diagnóstico y la gravedad de ciertas alteraciones cardiovasculares. A Una de ver, estas... un segundo, Paola. Un segundito. Un segundo. Brenda Angélica, ¿cuál crees que pudiera ser el diagnóstico de este paciente al cual se le está tomando? Esa presión que está ahí, la pico más alto es del ventrículo izquierdo y la pico más chiquita es la de la aorta. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Nada más con esas curvas, que también lo vimos en los casos clínicos. En el ventrículo izquierdo tenemos una presión de, valga, lo voy a decir hasta en cifras más altas, 180 en el ventrículo izquierdo, 180 sobre 10. Y en la aorta, 110/70. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? ¿Estenosis aórtica? Sí, porque hay un gradiente de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta que debería de ser similar, no debería de haber gradientes. Y este gradiente es lo que uno documenta en una estenosis aórtica, y esto es parte de la decisión, de la toma de decisión quirúrgica del reemplazo de la válvula aórtica, aparte de la sintomatología. Muy bien. Adelante, por favor. Pues sí, tal como lo mencionaron, ya que durante la diástole o pues también la sístole no debe de existir un gradiente de presión entre la aurícula y su ventrículo o el ventrículo y su vaso, ya que cuando es mayor en la aurícula, por ejemplo, se establece un diagnóstico de estenosis de la válvula AB y en este caso pues fue de una válvula semilunar, que es como comentan, si se trata de una estenosis aórtica, porque este gradiente de presión no debería de existir, entonces también es muy indicativo de ciertos diagnósticos y así poder pues establecer un plan terapéutico. También para evaluar las respuestas si se realizan maniobras provocativas especiales. Algunas de estas maniobras pueden ser la inducción de una taquicardia auricular con marcapasos, el ejercicio, la maniobra de Valsalva, una carga de volumen y maniobras a través de la administración de diferentes tipos de fármacos. En esta imagen se aprecia una respuesta normal a la maniobra de Valsalva, que esta, como sabemos, consiste en forzar una expiración con la glotis cerrada, que es oprimiendo la nariz y cerrando la boca. Entonces en esta se puede ver 4 fases por las que cursa el comportamiento al realizar esta maniobra, ya que al expirar contra la glotis cerrada se va a incrementar la presión intratorácica, se va a transmitir al ventrículo izquierdo y a la aorta, y eso se va a notar en un aumento de la presión sistólica, que es en la fase 1. Mientras persiste este esfuerzo, la presión intratorácica se va a elevar más, va a impedir el retorno venoso y va a disminuir, por tanto, el volumen latido. Y eso va a hacer que descienda la presión sistólica y la presión de pulso. En la fase 2, ahí se ve claramente la disminución. Y ese brusco del pullido va a ser seguido de una inspiración amplia y reflejada por otra caída adicional de presión, como lo demuestra la fase 3. Y a continuación, el retorno venoso que había sido detenido se va a volver a restablecer y va a volver a aumentar la presión, tal como se muestra en la fase 4. Y ya en un estado patológico, se puede apreciar aquí que esa respuesta no es la adecuada, ya que durante la fase 3 aquí no existe la caída de presión, lo que da una imagen de meseta durante esa fase intratorácica aumentada. Y durante la fase 4 tampoco existe un sobretiro o el aumento esperado de la presión por el restablecimiento del retorno venoso. Y eso se debe a un caso de insuficiencia cardíaca en la que el paciente, tiene, aquí aparece en el pie de imagen que dice que
El paciente se encuentra en el extremo derecho de una curva de Starling deprimida y por lo tanto su volumen latido es insensible a la disminución del retorno venoso o a su incremento. También se permite evaluar lo que es la oximetría, que consiste en la medición del oxígeno en las diferentes cavidades y grandes vasos, que básicamente se efectúa con dos propósitos, que es para la detección de defectos anatómicos que provoquen un cortocircuito entre corazón derecho e izquierdo y exista la mezcla de sangre venosa y sangre arterial, o también para el cálculo del gasto cardíaco por el método de Fick. Tal como se aprecia en la imagen, es el corazón derecho, se muestra la aurícula derecha, ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y se ve la dirección de las flechas, ya que así y también se señalan las patologías más probables que provocan la disminución de esta saturación de oxígeno. El método de Fick, solo a modo de mención, que ya se había revisado en lo que fue fisiología, se va también a calcular si se conoce el contenido venoso de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que llegan a los pulmones y si se conoce cuánta cantidad de este oxígeno aumentó cuando ya la sangre pasó por los pulmones. Entonces esto se va a calcular cuántos mililitros de sangre atravesaron la circulación pulmonar en determinada unidad de tiempo. Esto nos sirve también para establecer a nivel sistémico, o sea, nos basamos en lo pulmonar para obtener lo general. Normalmente el gasto del ventrículo derecho es igual al gasto del ventrículo izquierdo, por lo que este método sí puede utilizarse para expresarlo de una manera certera, tal como se muestra ahí en la fórmula. Afortunadamente, ya con los avances de la tecnología, este método ha pasado y se tomó en cuenta ello para que la computadora lo pueda definir fácil y rápidamente con una diferencia en temperatura. Y con esto es suficiente para tener el gasto cardíaco, así como lo obtuvo Fick. Ya sin tantas fórmulas que nos implicarían tiempo para sacar volúmenes de sangre y luego el oxígeno, que esto es realmente laborioso. Ahora, con la tecnología, esto se ve fácilmente aplicado en las zonas como en terapia intensiva, en las unidades coronarias o en las salas de cirugía de corazón. Adelante. Sí, de hecho sí estaba, conforme revisaba, aparecía en la literatura que ya gran parte de los procedimientos y sobre todo los diagnósticos en los que se utiliza el cateterismo ya han sido sustituidos por el ecocardiograma. De hecho, también mencionaban que ya hay indicaciones que ya no es necesario exponer al paciente al riesgo diagnóstico y por el eco ya se puede obtener la información que se necesita. Y a veces ya nada más utiliza el cateterismo con fin terapéutico. Exacto. Yo creo que acabas de dar en un clavo muy importante. El estudio hasta en este momento, más importante, no invasivo, es el ecocardiograma. Adelante. Ahora pasando a la angiografía coronaria selectiva, que es un procedimiento que casi siempre se realiza durante este cateterismo cardíaco, se utiliza para definir aún en gran medida la anatomía coronaria, valorar la magnitud y la extensión de la arteria coronaria epicárdica y la enfermedad del injerto por derivación en dicha arteria. Esto se da a través de la inyección manual de un medio de contraste radiopaco que va a generar un luminograma registrando imágenes radiográficas en modo de sinoangiograma. Las arterias coronarias son estructuras que se aprecian de manera tridimensional, ya que éstas se encuentran en movimiento durante el ciclo cardíaco. La anatomía coronaria normal es muy variable de una persona a otra, pero normalmente existen 2 orificios coronarios y 3 grandes vasos coronarios, que básicamente son la arteria descendente anterior izquierda y arteria circunfleja izquierda, ambas ramas de la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. Y primero es el tronquito, recuerda, Paola. Ajá, sí. El tronco, que es y porque hay enfermedad del tronco. Y cuando hay enfermedad del tronco es terrible porque son las dos involucradas. Uh-huh. Bien. Si la rama del nodo AB
La arteria descendente posterior y los vasos laterales posteriores nacen de la arteria coronaria derecha. Se define la circulación como dominante derecha, que es una situación que prevalece en aproximadamente el 85% de los pacientes, y cuando las tres ramas mencionadas nacen de la arteria circunfleja izquierda, como se observa en el 5% de la población, la circulación se define como dominante izquierda, aunque alrededor del 10% de las personas restantes tienen una circulación codominante, en la que los vasos nacen de la circulación coronaria derecha e izquierda. Aquí en esta imagen se puede mostrar la anatomía normal de las arterias coronarias mediante la realización de un angiograma. En la imagen A se muestra la arteria circunfleja izquierda y sus ramas marginales, y también se identifica la arteria descendente anterior izquierda. En la B se aprecia también la arteria descendente anterior izquierda y sus ramas diagonales, y en la C la arteria coronaria derecha, que va a emitir la rama que es la arteria descendente posterior, y ahí se establece lo que es la circulación dominante derecha. Así se visualizan de manera normal las arterias, porque esto es importante porque más adelante vamos a ver cómo se ven obstruidas y qué se realiza para pues tratar esto. Las indicaciones para la realización de la angiografía coronaria son para visualizar estenosis de arterias coronarias en forma de estrechamiento, ya que, bueno, se establecen de acuerdo a estenosis porcentual, de acuerdo al porcentaje que se encuentra comprometido o estenosado. Y ya dice aquí que la estenosis que afecta más del 50% del diámetro interno de la arteria se considera como una estenosis significativa. También se pueden apreciar calcificaciones coronarias y se pueden identificar vasos colaterales atravesando de una zona proximal de un vaso estenosado hasta una región distal. Y en la imagen derecha se aprecian 4 imágenes diferentes señaladas con flechas en la imagen superior sobre diversos grados de estenosis de las coronarias. La imagen A básicamente es una arteria que se encuentra normal, porque la ecografía intravascular indica pues un grosor adecuado. El círculo negro que se encuentra en el centro es el catéter intravascular. Entonces eso pues se aprecia la morfología adecuada, mientras que en la B y la C se aprecian áreas con una placa excéntrica, y en la D hay una obliteración casi total del diámetro anterior en el sitio de estenosis. Eso es con un procedimiento mixto que es el ultrasonido intracoronario. Todas estas imágenes de ABCD es ultrasonido intracoronario que demostró, primeramente se hace la instalación o la instilación del medio de contraste y después se mete el ultrasonido para ver estas imágenes que estamos viendo y que las acaba de comentar Paola, donde se ve precisamente todo eso blanco es una calcificación y todo esto lo alrededor es la obstrucción de las arterias que solamente se ven aquí arriba en la coronariografía como una irregularidad. Aquí abajo ya se ve cómo están constituidas esas placas que son terribles, muy estrechas. Adelante. De hecho, doctor, también mencionaba una clasificación de acuerdo de la trombólisis en casos de infarto, que era la clasificación de TIMI, que también eso ayudaba como a establecer una medida de estenosis. No sé si lo entendí bien o... Sí, exacto. Cuando se pone trombolisis, se abre la arteria coronaria y ese es el TIMI. El TIMI 0 que no se abrió y el TIMI 4 es el que se abrió perfectamente. Ok. Es la apertura de la arteria después de trombolisis. Y de acuerdo a eso es el TIMI, que ahora cuando lleguemos a cardiopatía isquémica, es uno de los avances científicos y tecnológicos que nos ayudan a clasificar cómo es que están las lesiones coronarias y cómo está clínicamente el paciente, porque estudios del TIMI se han hecho alrededor de 80 hasta 100 estudios alrededor de la reperfusión temprana del infarto del miocardio, que es el TIMI. Adelante. Muy bien.
Aquí ya nada más muestro unos ejemplos de imágenes angiográficas que se han aplicado a diferentes casos. Aquí es para la definición del situs atrial, la posición de los ventrículos y de los grandes vasos. Aquí se aprecia una angiografía de las orejuelas, donde la secuencia A corresponde a una orejuela derecha, la B a la orejuela izquierda. Entonces, las figuras de la izquierda y centrales corresponden a una proyección de tipo AP, las figuras de la derecha en posición oblicua izquierda anterior, en diástole auricular, y ya se puede ver pues el trayecto, ya que esta nos va a servir en el estudio de las cardiopatías congénitas, que es importante para reconocer una cavidad cardíaca por sus características angiográficas. Aquí, para una demostración de conexiones anormales, ya que cuando hay una comunicación entre aurícula derecha y ventrículo izquierdo o aurícula izquierda y ventrículo derecho, se da una discordancia atrioventricular, y cuando hay una comunicación de ventrículo derecho a la aorta o del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar, una discordancia ventrículo arterial. Aquí en la imagen se muestra una tetralogía de Fallot. Esta es una angiografía en proyección frontal con disparo en ventrículo derecho, y se aprecia el llenado de la aorta predominante como resultado de ese diámetro incrementado del anillo aórtico que va a cabalgar sobre el septum interventricular, estando así la comunicación con la cavidad o el ventrículo derecho. Aquí también se demuestra hay una demostración de cortocircuitos que se puede dar en la comunicación interauricular, en la comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso o en la fistulotomía arteriovenosa. Esta angiografía en cortocircuitos se encuentran las anomalías señaladas con flecha. Se ven claros los cortocircuitos en la imagen A, una comunicación interauricular. En la imagen B, una persistencia del conducto arterioso. En la C, una comunicación interventricular muscular. Y en la D se encuentra una comunicación interventricular, pero de tipo membranosa. También para la demostración de obstrucciones, estrechamientos o atresias, ya que la ventriculografía derecha va a permitir el estudio de la atresia pulmonar infundibular o estenosis valvular pulmonar, y la arteriografía pulmonar, localización de estenosis de ramas pulmonares o de obstrucciones pulmonares embólicas, mientras que la ventriculografía izquierda de las estenosis subaórticas. Y aquí se muestra una angiografía en procesos obstructivos. En la imagen A hay una coartación aórtica, de hecho se encuentra señalada con una flecha el sitio de coartación severa y se observa la dilatación de los vasos del arco aórtico y de la arteria mamaria izquierda, mientras que en la imagen B se encuentra un embolismo pulmonar con los óvalos están señalando los defectos de llenado que corresponden a grandes trombos que se encuentran en esas ramas principales de la arteria pulmonar izquierda. O sea que hay un flujo que disminuye importantemente. Debería de continuarse hasta la periferia y ven ahí cómo está como arrosariada, como si fuera punta de lápiz en otros. Eso es una obstrucción del flujo de la pulmonar. Justo lo que acaba de comentar Paula. Y aquí se muestra también una angiografía coronaria normal. En la imagen A es una arteria coronaria izquierda en proyección oblicua derecha anterior, y en la B una coronaria derecha en proyección oblicua izquierda anterior. Y ahí está importante que menciones al anterior, la T es el tronco en la izquierda, y ese tronco eventualmente se puede enfermar, y vean toda la magnitud del daño que puede ocasionar porque hay obstrucción de la descendente anterior y la circunfleja. Todo eso quedaría hipoperfundido, y entonces el paciente tendría un compromiso realmente hemodinámico severo, porque no hay contracción del ventrículo, no hay gasto. Esa sería la consecuencia más importante que llevaría al choque cardiogénico. Y esto también. También para demostrar la gravedad de las insuficiencias valvulares a través de la inyección ventricular,
que muestra la magnitud de la insuficiencia o la plétora en algunos casos de la válvula AB. En la imagen se muestra una insuficiencia mitral moderada en sístole y en diástole. La A es sístole y la A' la A es la diástole y la A' es la sístole. Se ve, pues es una insuficiencia mitral severa. Se aprecia también en la imagen B, ya que se ve como, por ejemplo, en A' se observa cómo se delinea el límite inferior de la aurícula izquierda con una densidad inferior a la del ventrículo izquierdo. Y en B' se ve con gran nitidez pues los límites de la aurícula izquierda. También gracias a la ecocardiografía, Paola, esto ha pasado también a segunda opción, porque ya con el ecocardiograma y con el Doppler se puede ver precisamente cuál es la fuga del ventrículo izquierdo en forma retrógrada hacia la aurícula izquierda. Y aquí lo que se aprecia es que se instala el medio de contraste en el ventrículo izquierdo y regresa a la aurícula izquierda cuando debería no regresar absolutamente nada, debería irse a la aorta. Y esto es precisamente por la regurgitación y por la insuficiencia de la aurícula izquierda, que en el primer disparo, si se llena la aurícula izquierda, es una insuficiencia grave. Y también aquí se muestra un ejemplo de la evaluación de la función ventricular izquierda mediante el cálculo de volúmenes ventriculares, de la fracción de expulsión, de la contractilidad y la función global del ventrículo izquierdo, que es lo que ya se ha venido comentando. Por lo tanto, a modo de resumen, las indicaciones diagnósticas de lo que fue el cateterismo diagnóstico se aplica a las enfermedades coronarias, a las enfermedades valvulares cardíacas, a enfermedades del músculo cardíaco, cardiopatías congénitas, enfermedades de la aorta, en el trasplante cardíaco, en casos de insuficiencia cardíaca, en hipertensión pulmonar primaria, en tumores cardíacos y en necesidad de realizar biopsia endomiocárdica. Cada una de estas indicaciones son específicas para cada paciente, ya que varias de ellas se han sustituido, como se mencionaba, por el ecocardiograma, y no todos los pacientes son candidatos a realización de estos procedimientos por los riesgos que presenta y pues no se puede realizar. Entonces, pero esas son las indicaciones que existen en cada uno de los parámetros que, como comenté, se pueden medir en cada una de ellas y con sus patologías respectivas. Ahora pasando a lo que es el cateterismo cardíaco con fines terapéuticos, se pueden distinguir también varios usos o varias utilidades que tiene. El primero es la apertura de las estructuras, ya que se utiliza en este tipo de procedimiento un catéter balón en el cual el globo se infla y dilata la estructura en la que se coloque. Como mencionaba el doctor al principio, para por ejemplo, una estenosis mitral, que es la realización de la valvuloplastía con abordaje a nivel derecho, con la perforación transeptal a nivel interauricular y ya el paso del catéter hacia esta válvula. Es útil para una amplia gama de patologías como la estrechez de la vena cava inferior, en la enfermedad de Budd-Chiari, la estenosis de la válvula tricúspide, estenosis valvular pulmonar, estenosis de arterias y venas pulmonares, estenosis mitral de origen reumático, estenosis valvular aórtica o supravalvular, estrechez por coartación aórtica y la estenosis coronaria de etiología aterosclerosa. Y en la imagen se puede ver una comisurotomía mitral percutánea. Ahí se ve el estrecho que tiene es donde está el nivel de la válvula, que es donde está el óvalo, y ahí Ajá. se va abriendo progresivamente hasta magnificarlo, pero eventualmente, lo comento, puede haber una complicación que puede ser insuficiencia mitral de grado leve a moderado, por la ruptura, porque se rompen. Las comisuras, esta es la comisura, y la comisura está fusionada, y esta fusión se va abriendo, y se va abriendo para que se rompa, y eso puede eventualmente producir una insuficiencia mitral, pero es una de las indicaciones importantes y que ha tenido mayor éxito en el futuro y realmente en
en la sintomatología en los casos clínicos de estenosis mitral para no recambiarles la válvula mitral, sino con este procedimiento puede ser suficientemente útil para llevarlo a un cambio de la presentación clínica de sus síntomas. Y de irle de grado 4 hasta grado 1 de acuerdo a la Asociación Neoyorquina de Corazón. Adelante. Y aquí se muestra una intervención percutánea también de la coartación aorta. Ahí se muestra señalada cómo estaba la coartación y cómo fue corregida ya en la imagen D. Dentro de esta apertura de estructuras se realiza lo que es la angioplastia coronaria transluminal percutánea, el cual es un procedimiento terapéutico percutáneo de mayor empleo que se ha sobrepasado incluso a nivel mundial el número de procedimientos de revascularización coronaria quirúrgica. Este procedimiento se realiza bajo sedación superficial y anestesia local. Se da la canulación de la arteria coronaria con catéter y una guía metálica y se inserta el catéter con un orificio central y un balón en el extremo distal. Después se va a colocar en la lesión y se va a inflar para dilatar esa estrechez. Esa insuflación se va a dar de 10 a 60 segundos aproximadamente, que es con una presión de 8 a 14 atmósferas, y en un 85% de los casos se va a colocar stent en cierto tipo de pacientes. Pues, los stents son aditamentos o son estructuras metálicas que van a hacer que el vaso permanezca dilatado. Hay algunos que incluso presentan liberación de diversos fármacos y eso pues se sigue liberando de manera continua ahí. Y este procedimiento se realiza bajo anticoagulación completa y con antiagregación plaquetaria, básicamente a base de aspirina y clopidogrel. Y en la imagen se aprecia una angioplastia coronaria transluminal percutánea. Y bueno, tengo aquí también un ejemplo de los stent. Se aprecian también de diferentes tipos. Esto pues hay de diferentes tamaños, diferentes calibres, y esto sí va a ser de acuerdo pues al compromiso que presenta el paciente o a qué tanto se va a dilatar el vaso o a si van a ser liberadores de fármacos o no. Principalmente liberadores de fármacos. Recordemos que todo esto lo llevó a cabo la arteriosclerosis. Y ese proceso es un proceso crónico inflamatorio e irreversible. Lo que estamos haciendo en este momento es paliativo, es abrir la coronaria, pero el proceso fisiopatológico ahí persiste. Hay que hacer todo lo que haya que hacer para que disminuir el proceso inflamatorio, y dentro de ellos los stent con medicamentos es para disminuir ese proceso inflamatorio. Y son medicamentos que hacen precisamente disminuir los ciclos de vida de la célula. Y es muy parecido a un antineoplásico, valga decirlo así. Y hay otros stents que en este momento que ya salieron a la luz y que los tenemos para usarlos. Son biodegradables, se coloca y progresivamente se van absorbiendo en la vida. Adelante, Paola. Por lo tanto, esta insuflación del balón en el sitio de la lesión aterosclerótica va a aumentar la luz del vaso por la acción combinada de lo que es fracturar esa placa, la ruptura de la media y la elongación del segmento de la pared. Los efectos de una angioplastia coronaria transluminal percutánea exitosa es que haya aumentado la luz del vaso, hay un incremento del flujo coronario en los casos en los que se encontraba reducido, se normalice la reserva vasodilatadora coronaria, hay una mejor contractilidad segmentaria cuando esta estaba disminuida, se normalice el comportamiento o la respuesta de la fracción de expulsión, hay una disminución o eliminación de la angina, haya un aumento del tiempo de ejercicio en la prueba de esfuerzo y mejora del comportamiento electrocardiográfico y haya una disminución del riesgo de infarto. Otras técnicas que se pueden también realizar son la aterectomía direccional o la rotablación o la de láser, pero vi que estas ya no son muy practicadas, sobre todo la de láser. Así es. Y aquí tengo un video de cómo se realiza, bueno, de cómo se aprecia la angiografía como tal, es el procedimiento.
Ahí tenemos un catéter que ya está preformado y que va al tronco de la coronaria izquierda y estamos viendo la descendente anterior y la circunfleja hacia acá. Y ahí estamos viendo que está obstruida la coronaria derecha. Perdón, la circunfleja. Esa es la circunfleja. Esa que se ve ahí es la circunfleja obstruida. Y seguramente se va a colocar ahí un stent. Ahí va una colocación de un stent. Esos dos puntitos es el tamaño del stent. Se abrió el stent, se abre la arteria. Y así es como se observa ahora. Estaba obstruida importantemente y ahora ya así como está, ya se abrió la arteria y quedó realmente con una resolución de más del 90%. Muy bien. Y pues sí, básicamente el video describió el procedimiento que les comentaba y ya con la ayuda del doctor ya es más fácil ubicarse e identificar los elementos. Por eso es importante conocer la morfología coronaria que al principio se presentó y pues saber cómo se muestra una calcificación, una obstrucción y cómo va pasando el catéter, cómo se infla el stent y ya cómo se ve que de otra vez volvió a ver el flujo coronario, que eran los parámetros que les comentaba, que eran los efectos de una angioplastia coronaria exitosa. Otra utilidad terapéutica es en el cierre de las estructuras que se encuentran anormalmente abiertas mediante colocación de dispositivos que pueden cerrar la comunicación interauricular, algunas comunicaciones interventriculares de tipo muscular y la persistencia de conducto arterioso. Aunque casi siempre se realiza de manera quirúrgica este procedimiento. Y también estaba checando que hay un alto costo en la realización de este procedimiento por el precio que representan estos dispositivos. Implementos. Pero, Paola, pero eso ya no se abre el tórax. Ajá. Ya disminuye la morbilidad de la terapia intensiva, de la intubación, de tantos gastos que se requería para la intubación, una bomba de circulación extracorpórea. Entonces, ya con esto, se ha dado un avance terriblemente extraordinario, abismal, en el tratamiento de estos pacientes para colocarles un dispositivo que se cierre estas comunicaciones. Y aquí se puede apreciar un cierre percutáneo de la comunicación interventricular. Se encontraba, luego es la técnica de cierre de Amplatzer y es similar. Ese que se ve arriba, eso es el ultrasonido. Y ese otro es el catéter. Muy bien. Y pues ya nada, lo que quedaba era la colocación de dispositivos diversos. Aquí ya nada más a modo de mención, ya como habían dicho, la colocación de marcapasos o incluso de desfibriladores automáticos. Y a modo de resumen, las indicaciones terapéuticas también se aplican a la enfermedad coronaria, ya sean anginas estables, inestables, síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación de los segmentos ST, enfermedad valvular cardíaca, generalmente aquellas que son de tipo estenóticas, mediante la dilatación del globo y esa sustitución valvular, cardiopatías congénitas, mediante atrioseptostomía, valvuloplastias pulmonares, aórticas y cierre de los defectos, enfermedades de la aorta, ya sea de la coartación y de la recortación aórtica, disección, aneurismas aórticos, enfermedades del músculo cardíaco y otras cardiopatías. ¿Algo más, Paola? Pues nada más, esto ya eran lo que son los cuidados después del procedimiento y las complicaciones. Del cateterismo, cuando lo hacen, ¿es con el paciente despierto
o con anestesia general. Exactamente, es con el paciente despierto porque él tiene que cooperar para aumentar el llenado al ventrículo o disminuir el llenado al ventrículo y además para retener el aire en el pulmón y que pueda desplazar hacia abajo el diafragma y tener una mejor visibilidad, la fluoroscopía. El paciente en gran un porcentaje que iría yo creo que alrededor del 95-97% debe estar despierto y colaborador y le debemos estar diciendo qué es lo que estamos haciéndole para que él no se nos angustie y no produzca ansiedad y no produzca aumento de la frecuencia cardíaca. Debe estar consciente, pero en ocasiones se le puede aplicar una pequeña sedación nada más para disminuir su ansiedad. Oh, ok. Entonces va sintiendo cómo va entrando el catéter. No, porque ahí se le anestesia en los lugares donde la punción se haría. La técnica del Seldinger es punción. Ahí alrededor de la punción se le pone primero anestesia local y con eso nos da pie a que podamos hacer todo lo que esté en el protocolo para ese paciente, cateterismo derecho, cateterismo derecho izquierdo, en fin, todo. Con la pura anestesia se le coloca como si fuera una camisa que es un catéter un poquito más grande y a través de ahí se introducen todos los catéteres que sean necesarios para el protocolo que se requiera para este paciente. Ok. También otra cosa bueno, ayer de lo que estuve leyendo es que una parte venía como los usos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y en otra parte como los casos en los que se usa el cateterismo y decía muerte súbita cardíaca. Entonces, bueno, y aparte infarto, entonces no sé si en lo de muerte súbita cardíaca es cuando se coloca el marcapasos de urgencia. Cuando el paciente tiene muerte súbita cardíaca, si se atiende tempranamente puede restablecerse su función del corazón y muchas de las ocasiones esta muerte ha sido ocasionada por trastornos del ritmo, taquiarritmias, y esas taquiarritmias originadas en mucho porcentaje por cardiopatía isquémica. Y entonces el cateterismo sería para ver si una coronaria está realmente obstruida y la eventualidad es de que puede ser que tenga infarto del miocardio o bien muerte súbita. Entonces, por eso es que a los pacientes que han tenido este tipo de eventualidades clínicas, habría que hacerles un estudio integral y dentro de ello es el estudio del cateterismo para saber cómo están sus arterias coronarias y cómo está su corazón en sí. Ok, y la última es si ayer mencionaron las endoprótesis que se degradaban con el tiempo. Sí. Cuando se terminan de reabsorber, el vaso se vuelve a cerrar o sea, ¿se tiene que volver a poner o ya se queda así abierto? Ahí se queda abierto, pero recuerda lo que les comenté ayer. El problema es la arteriosclerosis y la arteriosclerosis es un proceso crónico, degenerativo e irreversible. ¿Qué es lo que habría que hacer para ello? Habría que dar tratamiento para tratar de disminuir la evolución y el crecimiento de la placa de ateroma. Hay que hacer cambios en el estilo de la vida y hay que dar medicamentos para disminuir este proceso inflamatorio crónico. Consiste en darle medicamentos para el resto de la vida y ponerlo a hacer ejercicio y quitar los factores de riesgo que incrementaron la posibilidad temprana de arteriosclerosis. Okay. Muchas gracias. ¿De qué? Bien, muy buenos días. Vamos a continuar y revisamos en este proceso algunos cuidados que nos tenía preparado Paola respecto al procedimiento de la invasión del paciente. Quiero hacer una anotación importante. Todo paciente que va a ser estudiado a través del cateterismo, que es invasivo, deberá de tener una firma de consentimiento informado. Al paciente se le debe de
de explicar cuáles son las posibilidades, aunque sean remotas, las tiene que conocer. Dentro de ellas, hasta eventualmente muerte súbita. Lo tiene que saber el paciente. Pero bueno, es abismal entre la ayuda que nos proporcionará el apoyo y los efectos colaterales del cateterismo en sí. Por lo que, bueno, les hago consideración de esto y a los pacientes les digo, es exactamente como salir de su casa. Al salir de su casa, pues podemos tener un problema con algún vehículo o con algo, pero aquí también es un riesgo que se tiene que medir y que es el menor de los casos. Pero bueno, ellos tendrán que estar conscientes y tendrán que firmar un documento. En este momento, así deben ser las cosas. El paciente debe estar enterado de las posibilidades de efectos colaterales del estudio invasivo. Todos, desde la colocación desde la colocación de la anestesia en el lugar de punción, de la apertura, de la perforación de una arteria, de la perforación hasta el mismo corazón, o bien la introducción de los catéteres que pueda desencadenar dentro del corazón arritmias. Y dentro de estas arritmias, eventualmente, taquiarritmias que potencialmente pueden llevar a muerte súbita. Pero precisamente en este laboratorio de hemodinamia existen todos los elementos para tratar estas posibilidades de complicación. Por eso es que es una subespecialidad de la cardiología en el cual requerimos de hacer un entrenamiento propicio y ortodoxo para hacer este tipo de estudios integrales, pero no nada más integrales, sino también terapéuticos en los pacientes que lo requieran. Adelante, Paola, por favor. ¿Ya la presentación? Ya está, sí. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con dos últimos subtemas que quedaron pendientes el día de ayer. Básicamente son los cuidados que se deben de tener posterior al procedimiento, ya que una vez realizado se deben de retirar las vainas del acceso vascular. Si se utilizó la guía de acceso femoral, se tiene que realizar en forma directa una compresión manual o el uso de dispositivos de cierre vascular que obturen o cierren inmediatamente el cierre del sitio de la arteriotomía con una grapa o un clip, o hay tapones de colágeno o incluso una sutura para lograr la hemostasia, ya que este vaso, por ejemplo, pues es de mayor calibre que si se tratara de la punción de la arteria radial. Estos dispositivos acortan la duración del tiempo de reposo del paciente, ya que puede permanecer usándolos de 2 a 4 horas y ya así mejora pues el estado del paciente y ya no se corre el riesgo de que presente hemorragia. En los casos del acceso de la arteria radial es necesario un reposo de aproximadamente 2 horas y posterior al alta del paciente se dan instrucciones generales como asegurar una ingesta adecuada de líquidos, ya que el medio de contraste estimula una diuresis osmótica y va a tener poliuria, entonces pues se aconseja que de este modo se hidrate. También evitar la actividad física excesiva y estar observando el sitio del acceso vascular o de punción en busca de posibles signos o complicaciones. Y en el caso de pacientes que tengan alto riesgo, que hayan sufrido alguna complicación o hayan quedado inestables posterior al procedimiento, se sugiere o se recomienda que el paciente se hospitalice pues por una noche para seguirlo valorando. Hay casos en que se manifiesta una hipotensión precoz después del procedimiento, pero puede ser normal y puede deberse a una inadecuada reposición de líquidos o una hemorragia retroperitoneal desde el sitio de acceso. Sin embargo, pues hay algunas situaciones que todavía entran como normal, o hay pacientes incluso que no tienen este cateterismo programado, sino que era de urgencia, y pues sí se debe de estar al tanto de lo que pueda pasar posteriormente. Por eso es que en este momento, Paola, a todos, se prefiere para los pacientes de menos de 70 años hacer el avance a través de la arteria radial. Y en aquellos que tendremos ciertas complicaciones a través de la arteria radial, entonces el segundo paso en este momento pudiera ser la femoral.
las complicaciones de la punción de la arteria radial son menores que la de la femoral, porque la arteria radial la estamos casi viendo, casi la tenemos al palmo para saber qué pudiéramos hacer, y la femoral es más profunda, como alrededor de 7 centímetros, a veces hasta 10, para perforar la arteria y ahí tratar de pasar los catéteres. Entonces implica un poco de más de cuidado en los pacientes con la punción de la femoral que de la arteria radial. La de la femoral, los pacientes no deben de caminar, deben de estar ahí cuando menos un día internado y sin tantos movimientos. Y la arteria radial la puede llevar el brazo al tórax sin ningún problema. Es más, muchos pacientes a los cuales se les ha hecho un cateterismo a través de la arteria radial pudieran estar trabajando en la tarde o en la noche sin ninguna complicación, nada más cuidándose del brazo derecho que no sostenga nada. Entonces, bueno, pues esa es la otra posibilidad cercana de ayuda o de mejoría en la invasión a través de la arteria radial en comparada con la arteria femoral. Adelante. Sí, así es. Tal así como lo comenta, yo también había leído que antes el acceso preferible era el acceso femoral, pero por esas mismas complicaciones de hemorragia principalmente y la incapacidad posterior al procedimiento se prefería ya la radial, pero se debía de realizar primero la prueba o el test de Allen para comprobar la circulación colateral con la arteria cubital y ver si el paciente pues no tenía compromiso de circulación superior, y así pues sí se podría realizar, y así no, pues sí se tenía que ir por el abordaje femoral, pero sí presenta más complicaciones. Bueno, dentro del cateterismo programado, los riesgos o las complicaciones son relativamente pequeñas, representando aproximadamente menos del 0.1% de infarto, 0.01% de accidente cerebrovascular y 0.1% de muerte. Estos riesgos o complicaciones van a aumentar cuando el cateterismo se da en una situación de urgencia durante un infarto agudo de miocardio o cuando las pacientes están hemodinámicamente inestables. Otros riesgos son la aparición de taquiarritmias, bradiarritmias, insuficiencia renal aguda por el contraste que se emplea, e incluso hay pacientes que tienen enfermedad renal y se les obliga a practicar una diálisis que sea transitoria, y hay pacientes que ya quedan con esta permanente por la complicación o por el efecto que surge en ellos a partir de este contraste. También hay complicaciones vasculares y hemorragias significativas en ciertos pacientes, ya que la hemorragia es la complicación más frecuente, ya que se observa de 1.5 al 2% de los pacientes. Las reacciones alérgicas a los medios de contraste suelen aparecer en menos del 5% de los pacientes, de los casos con reacciones anafilactoides graves. Y es muy importante tener en cuenta esta alergia al contraste y la insuficiencia renal del paciente que puede ser inducida por ya que son fenómenos adversos que pueden surgir en pacientes que además están sanos. Probablemente tienen quizás sí tendrán diabetes o hipertensión, pero no tienen aún el daño renal tan marcado y se les puede desatar por este procedimiento. Entonces sí es muy importante. Hay otras reacciones leves que se pueden manifestar como náuseas, vómito, urticaria, pero generalmente pues suelen ser más leves y autolimitadas. Paola, para todos, todo esto que acabas de mencionar, efectivamente, todo esto hay que comunicarle al paciente y que nos firme la carta de consentimiento informado. Si no, entonces tendríamos un conflicto jurídico terrible. Todas estas pequeñeces las debe de saber el paciente para poder abordarlo. Adelante. Sí, en sí tiene que tener un tipo protocolo parecido a los de las cirugías por ser un procedimiento invasivo. Tiene que ser la valoración, de hecho prácticamente es la misma. Sí, tal como comenta el doctor. Y ya sería todo, doctor. Yo tengo una duda. Adelante. En el caso de los niños, cuando se requiere hacerles algún cateterismo, ¿la sedación es diferente? Sí, ahí sí le podemos dar casi sedación completa porque ahí los niños no podríamos abordarlos
por la movilidad y porque están activos. Entonces la mamá tiene que firmar precisamente, además, una posibilidad de anestesia general. Ah, y también se les eventualmente. tiene que hacer la valoración por anestesia previa. Sí, claro, lo tiene que ver el anestesiólogo y los tiene que ver el pediatra. Para ello también ya hay, dentro del cateterismo, hay realmente una subespecialidad de, de hemodinamista pediátrico, valga decirlo así. Hay uno para adultos y hay otro para niños. Y en el caso de que el niño requiera un cateterismo, ¿la decisión recae en el cardiólogo del niño o en el pediatra? ¿O hay No, como un mix? es que ya desde antes se pusieron de acuerdo entre el cardiólogo y el pediatra, pero puede ser que los dos estén informados en todo el protocolo que se requiere para su paciente, o de uno o del otro, pero además todo informado a sus papás del pacientito. Oh, ok, muchas gracias, doctor. Ahí en los niños hay que utilizar menos contraste, por lo que los estudios de ecocardiografía han hecho un parteaguas en el estudio integral de las pacientes con cardiopatías congénitas, porque es muy poco el contraste que tendríamos que utilizar para un bebito, para un niño. Pero sí, realmente es una especialización. El cateterismo en los niños es por un médico que ha hecho todo un entrenamiento, todo un camino para hacer el cateterismo, y que debe de ser un cardiólogo pediatra, porque eventualmente hay complicaciones dentro del uso tanto del medicamento como de la invasión, y el cardiólogo y el pediatra, que es el cardiólogo que es pediatra, tiene que dar el sí, y tiene que él mismo abordarlo y tratarlo eventualmente por complicaciones. Doctor, ¿Sí? ¿no se puede utilizar como abordaje el triángulo de Sedilot para llevar a cabo el cateterismo? Debe de serse utilizado el abordaje a través de radial, de lo que se vea más fácil, de lo que se palpe más fácil. Y la otra es el venoso, también de lo más fácil. Uno puede hacer abordaje venoso a través de la vena femoral, o bien la humeral, o bien la subclavia o la yugular. Esos serían los abordajes para un cateterismo derecho. Del izquierdo, los accesos preferibles en este momento, por menos complicaciones, es la radial, y en segundo término, la femoral. Gracias. Doctor, ¿existe la posibilidad o el riesgo de alguna perforación por la guía o que se atore en alguna estructura? Sí, claro que sí. Por eso es que la guía lleva en la punta es flexible, y es tan flexible que se puede voltear fácilmente al chocar. Lleva en la punta como una curva, y la curva va entrando por delante de la curva, y la curva se va yendo por los caminos. Difícilmente se perfora, pero esa puede ser eventualmente lo peor. Y entonces aquí tendríamos que abordarlo por un angiólogo para reparar la arteria perforada. Es una de las complicaciones en el 0.5%, pero hay que platicárselo también al paciente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? El cateterismo, y principalmente la invasión terapéutica, ha revolucionado al tratamiento cardiovascular en sí, pero no nomás al cardiovascular, sino al integral vascular periférico, tanto cerebral, abdominal, de miembros inferiores, renal, de todas las regiones, por la invasión. Pero sí, el cateterismo de un paciente para problemas neurológicos tendría que ser abordado por alguien que hubiese tenido un entrenamiento idóneo en ese sentido. Así para todos.